Rodolfo era un joven adulto apenas entrado en sus 30 años, y con ello estaba pasando por la mejor etapa de su vida. Estaba casado con la mujer que amaba y trabajaba en una profesión que lo apasionaba. Se sentía feliz y se sentía pleno, cosa que tristemente en la actualidad, para muchos de nosotros, eso es considerado un lujo. Sin embargo, el hecho de que Rodolfo trabajara en algo que lo apasionaba no lo salvaba al 100% de que esta profesión no le trajera días más pesados y más exigentes. Este era el caso del día de hoy. Un día en el que, en un cierto momento de su jornada, él pudo percibir dentro de su mente el llanto incesante de un bebé. Y no es que alguien del edificio haya llevado un bebé o que haya un bebé llorando en los pasillos. No, él sabía perfectamente que la presencia de un bebé en este tipo de lugares de trabajo era algo totalmente imposible. Por lo que él inmediatamente razonó. Bueno, seguramente en la mañana, de camino al trabajo, quizás escuché un bebé y es lo que se me ha quedado en la cabeza. Porque sí, esto a veces suele suceder cuando vamos a dormir y escuchamos a un grillo, ya después de un rato que el grillo ya no está, nuestro cerebro se empeña en seguir reproduciendo ese sonido. Esto también le recordó a esas 1001 historias del pasillo, de los pasillos, de aquí se aparece un niño, aquí se aparece una niña, aquí se aparece una monja. Historias que, viniendo de una persona tan escéptica como lo es Rodolfo, para él no eran más que historias provenientes de gente que no tenía nada mejor que hacer con su vida. Historias de gente que pasaba gran parte de su vida en ese lugar y quizás para hacer su vida más emocionante deciden inventarse este tipo de historias. No sé, gente que está loca. Bueno, no pude evitar recordar todas estas historias y verlas con humor. Y por lo menos, lo poco que se rió de esas historias en ese momento, le sirvieron para, por lo menos, olvidarse de ese llanto por un par de minutos. Termina su jornada laboral, conduce hasta su casa en un trayecto de 1 hora. Durante esa hora decide reproducir a los Beatles durante toda esa hora, por lo menos para poder apaciguar ese llanto que todavía tenía en la cabeza, que a estas alturas ya estaba convirtiéndose en una jaqueca. Y es aquí donde empieza la mejor parte de la rutina de Rodolfo, porque siempre que llega a casa, su esposa, que es una chef profesional, lo recibe con un platillo distinto, un platillo bien elaborado. Típica escena de matrimonio joven. Llega a casa, se afloja la corbata, avienta el maletín a uno de los sofás. Su esposa desde la cocina lo escucha y se quita apresuradamente el delantal salpicado en puré de papa, salsa de tomate, muchísima salsa barbecue, porque Rodolfo amará mucho a su esposa, pero si algo él sabía era que su esposa no era especialmente cuidadosa, organizada en la cocina. En fin, va ella y lo abraza. Para cuando llega Rodolfo, la mesa ya está perfectamente decorada. Crema de verduras, pastas, aperitivos, fruta picada. Y ya después de que su esposa lo abraza, saca del horno una bandeja enorme con un lomo de cerdo relleno, dejándolo en medio de la mesa, ya para ponerle la cerecita al pastel, por decirlo de alguna forma. Todos los aromas de todos los platillos que su esposa preparó ya están envolviendo a Rodolfo. Al cabo de unos minutos ya están ambos sentados en la mesa, cenando, platicando, obviamente Rodolfo platicando más sobre cómo ha sido su día, lo pesado que ha sido, y especialmente sobre este tema que ha tenido todo el día, sobre los lloriqueos de bebé que ha estado escuchando. Esto mientras su esposa lo escucha con mucho cariño
Y ya una vez que Rodolfo termina de hablar, su esposa le dice, con un tono cariñoso, pero con un cierto toque de regaño, regañándolo cariñosamente. Mira, Rodolfo, tú sabes lo que yo pienso sobre tu trabajo. Creo que después de tantos años es inevitable que arrastres ciertas cosas de allá. Y creo que después de tantos años que le has dedicado a esto sin descanso alguno, ya viene siendo momento de que pidas tus vacaciones. Y esto que te está sucediendo puede que sea una señal para que te relajes un tiempo y descanses algunos días. Esto mientras ella, de una forma bastante cariñosa, le rellena el tazón de crema de verduras, le corta otro pequeño trozo de lomo de cerdo y se lo deja en el plato. Con una cuchara baña ese trozo con un poco del caldo de cerdo para que se mantenga todavía más jugoso. Y claro, Rodolfo, mientras escucha esto de una mente menos ajetreada y más despejada de su esposa, en este caso, tiene mucho sentido. Terminan de cenar al poco tiempo y ya era bastante tarde en la madrugada, las 12:45 de la mañana. Rodolfo ya se disponía a dormir, se toma un somnífero, pero incluso antes de entrar a su habitación, a la habitación matrimonial, decide hacer una última cosa. Decide ir a la habitación de su hijo. Decide ir a la habitación de su niño para por lo menos darse el gusto. Porque claro, por la hora muy seguramente su niño estaría dormido. Por la hora, obviamente. Pero, como digo, él quería por lo menos tener esa imagen de él dormido en la salvedad de su habitación, rodeado de sus juguetes, estando arropado. Eso para Rodolfo sería una recompensa. Un recordatorio de que él lo está haciendo bien y una motivación para enfrentar un nuevo día. Abre la puerta de la habitación con mucho cuidado para no despertar al niño. Y esa sonrisa de anhelo que tenía en un principio se desvanece totalmente al ver que la habitación está totalmente vacía. Camina casi corriendo hacia la habitación matrimonial pensando, bueno, seguramente mi esposa lo dejó durmiendo ahí. Porque claro, ¿qué tan lejos podría ir un bebé de apenas 11 meses? No está en la habitación. Ahora, asustado, baja corriendo las escaleras hacia su esposa. Su esposa apenas está levantando la mesa y Rodolfo le pregunta, oye, ¿y David? No lo encuentro en ningún lado, ¿dónde está? Esto con la esperanza de que su esposa le diga algo como, lamento no haberte dicho, pero es que decidí dejar a David pasar la noche con su abuela o quizás algo tan absurdo como, lamento no decirte que llevé al niño a que pasara la noche en el hospital porque estaba enfermo. Pero en cambio, su esposa se voltea hacia él con la bandeja de lo poco que queda del lomo de cerdo. Es ahí donde Rodolfo se da cuenta de que de ahí sobresale un pequeño hueso rígido, algo que parecía como una espina dorsal. Y su esposa, con una sonrisa repugnante, casi imposible, de oreja a oreja, le pregunta, ¿y tú qué crees que te comiste? Déjame preguntarte algo. ¿Eres una persona que se considera promedio? Es bastante común que un amigo o un familiar te mande un mensaje diciéndote que te vieron en cierto lado cuando en realidad nunca estuviste ahí. Esta historia probablemente te haga verlo de una forma totalmente diferente. Y quizás te pueda servir como advertencia.
de que probablemente hay algo allá afuera que te está acechando y tú no te das cuenta. Tal era el caso de Fátima, una chica no especialmente extrovertida. De hecho, si por ella fuera, pasaría el resto de su vida encerrada en su casa. En una de esas, mientras ella estaba disponiéndose a dormir, tarea que iba a ser bastante difícil porque llevaba semanas con problemas de sueño, mientras ya se estaba acomodando para dormir, recibe una llamada. Pensaba ella, Dios, nadie nunca me llama en meses, si no es de mi cumpleaños, y ahora es que alguien decide llamarme, especialmente a esta hora. Responde el teléfono, y apenas responde el teléfono, recibe la voz estridente de una amiga que no había visto en años, porque esta amiga vive a la otra punta del estado, prácticamente no se veían por la distancia. Entonces, apenas pone el teléfono en su oreja y ya escucha la voz estridente de su amiga, gritándole, ya te caché. Fátima se saca de onda, a lo que le pregunta, ¿a qué te refieres? Me refiero a que te acabo de ver salir del antro con una chica de la mano. Justo ahorita, hace unos segundos te acabo de ver salir. Fátima, por cómo es que su amiga trastabillaba entre las palabras, ya podía percibir que por lo menos 3 o 4 cervezas encima ya tenía, muy seguramente. Roberta, me estás confundiendo con alguien más. Ahorita mismo estoy en cama. Estaba a punto de ir a dormir. Y gracias por recordarme mi mal historial amoroso, pero no he salido con una chica en años. Roberta, gritándole, berreándole, como los niños y los borrachos saben hacer, le grita, muy por encima del volumen de la música de su lado de la línea. ¿Cómo no vas a ser tú si te acabo de ver? Fátima, en cambio, con mucha calma y con mucho cariño, porque pues la conoce, sabe cómo es. Roberta, estás borracha. Estás borracha. Como te digo, me estás confundiendo con alguien más. Yo ahorita estoy en cama. Y, de hecho, para terminar de convencerla, se toma ella una foto en ese mismo momento y se la envía a Roberta. Del mismo modo, por mensaje de texto, al cabo de unos minutos, Roberta le responde, sí, ya vi, perdón. Días después, sucede algo similar. Su mejor amigo le manda un mensaje de texto, diciéndole, oye, te acabo de ver cerca del metro. Un mensaje bastante casual, como, oye, que sepas que te acabo de ver. No tuvimos tiempo para saludarnos, pero te vi. Fátima en ese momento estaba extrañada, se confunde, se siente extraña, pero no le da mucha importancia. Simplemente le dice, es imposible, yo estoy ahorita en mi casa. Es mi día de descanso. Su mejor amigo al poco rato le responde diciendo, oh, ¿de verdad? Vaya, la chica que vi se parecía demasiado a ti. Incluso alcancé a tomarle una fotografía. A los pocos segundos le llega dicha fotografía de una chica cruzando la calle. La chica en la foto se ve movida, por lo que se puede asumir que la chica iba cruzando la calle con prisa. Y claro, algo que le llama poderosamente la atención a Fátima es que sí, tanto la forma física, el estilo de la chica, el largo del cabello y el color del cabello se parecían demasiado a ella misma. Lo único que le faltaba por confirmar era la cara, pero la cara en la foto no se le veía, por lo mismo que estaba borrosa, y aparte el propio cabello de la chica en la foto le tapaba gran parte de la cara. Claro, no culpaba a su mejor amigo de que la haya confundido con ella, pero es que no era ella. Es ahí donde Fátima se lo toma a risa, se lo toma con humor, como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Será que acaso soy
Soy una chica demasiado promedio. De repente gran parte de la población ha decidido verse como yo. Esto dejó de ser gracioso cuando, unos días después, luego de una pesada y exigente jornada de trabajo, Fátima llega a su casa, se tira en la cama y a los pocos segundos llega su madre visiblemente enojada. ¿Por qué no fuiste a trabajar hoy? Esto se lo recrimina a su madre porque desafortunadamente no estaban en una buena situación económica como para darse el lujo de que una de las dos falte al trabajo. Fátima, confundida, se limita a responderle: mamá, sí fui al trabajo. En cambio, la madre de Fátima la mira por unos momentos como si ella se estuviera preguntando: ¿crees que soy idiota? ¿Me estás intentando engañar? A lo que después le responde: no es cierto. Sí te vi que saliste, pero al par de horas regresaste, te pasaste todo el día en tu cuarto y no sé qué diablos estabas haciendo, que moviste muebles, moviste tus cosas, incluso creo que rompiste algo porque escuché que estampaste algo contra la pared. Es en ese momento en el que Fátima hace un recuento de las cosas de vidrio o de cristal que pudiese tener y se voltea hacia donde estaban sus portarretratos. Había uno en especial que estaba en el suelo, hecho pedazos. Una foto de ella en una de sus vacaciones. Es ahí donde está confundida y asustada porque ¿cómo es posible que haya entrado alguien aquí a la casa, especialmente a su habitación? Y más encima, que el parecido haya sido tan sorprendente como para que su madre piense que ella ni siquiera fue al trabajo. Fátima, a este punto, confundida, sin saber cómo explicarlo, sin sentirse ella misma estúpida, sin sentirse que se está volviendo loca, le dice a su mamá: mamá, sí fui al trabajo, acabo de llegar. Incluso hasta saca de su mochila el uniforme de su trabajo manchado de aceite de auto, porque ella trabaja en un autolavado. Esto no fue suficiente para la madre de Fátima. No fue suficiente, por lo que no le creyó. Y le termina diciendo: mira, no sé qué te está pasando, pero intenta ser más responsable, por favor. Y si estás volviendo a tomar algo, por favor, déjalo. Esto estuvo en la mente de Fátima durante muchos días, sin poder entender cómo es que una persona desconocida entró a su propia casa. Pasaron los días y, para darse un aire, en su día de descanso, decide ir al centro de la ciudad. Decide ir al centro de la ciudad a pasear y en eso, mientras se para en una de las avenidas más concurridas del centro, esperando a que pueda pasar, es en ese tipo de avenidas donde es normal que hayan muchas personas a ambos lados de la avenida esperando a cruzar. Entonces estaba ella esperando y es ahí donde siente la mirada de alguien. Es ahí donde ve a esa persona, donde la ve. Ve a otra Fátima al otro lado de la avenida. Por la expresión de la Fátima del otro lado se notaba que ya llevaba buen tiempo observándola. Y también se da cuenta de que esta otra Fátima empieza a esbozar lentamente una sonrisa. Una sonrisa no de alegría, sino de un placer repugnante. Como si aquella versión de Fátima pudiese alimentarse, pudiese percibir el terror que nuestra propia Fátima estaba sintiendo en ese momento. Como si aquella Fátima pudiese sentir cómo es que nuestra Fátima tenía esa sensación de terror, de sentirse acorralada, de sentir que acaba de toparse con algo que no es humano y que estaba en verdadero peligro.
Después de ahí ya no se sabe qué pasó entre ellas dos. Probablemente solo quedó en eso. Se vieron y listo. Pero al menos, según cuenta la madre de Fátima, si antes ella era introvertida, hoy en día lo es todavía más. Gran parte del día Fátima se lo pasa en piloto automático, se pasa todo el día en su habitación, a oscuras, se priva de comer, se priva de dormir. Su madre ya ni siquiera la reconoce. Lo peor de todo es que su madre cuenta que han habido ocasiones en las que ha sorprendido a su propia hija observándola dormir. Y cuando la madre finge como si apenas estuviera despertando, Fátima inmediatamente se regresa a su habitación. Se encierra y se queda mirando un punto fijo, un rincón de su habitación. Es a día de hoy que la madre de Fátima se arrepiente de no haberla creído cuando su hija le dijo que quien entró en su casa ese día, en su momento, no era ella. También la madre de Fátima empieza a creer que esa chica que ve ante sus ojos tampoco es Fátima. Adrián era un técnico psiquiatra novato, con la ilusión de marcar la diferencia en el gremio. A día de hoy su familia no entiende exactamente su función. Es simple: asegurarse de que los pacientes no se maten entre ellos o a sí mismos. Hay días más ligeros en los que se dedica a dirigir el día del arte, haciendo manualidades, pintando o haciendo figuras en papel maché. Por supuesto, sin tijeras. Y por otro lado hay días más pesados en los que se ve sujetando o amarrando a maníacos psicóticos con ayuda de otros compañeros para que las enfermeras puedan inyectarlos. Adrián intentaba ver a los pacientes por lo que son, personas. Y aunque él sabía que sus respectivas enfermedades mentales no era algo que los definía, había uno en especial que le llamaba la atención por sobre todos los otros. Un hombre que reía. Este hombre, Adrián, calculaba que tendría alrededor de 40 años. Y le llamaba mucho la atención que este hombre era constantemente transferido de un centro psiquiátrico a otro, del local al estatal y viceversa. Esto por ciertas limitaciones legales, donde este interno no podía permanecer en un solo instituto a largo plazo. Más tarde Adrián descubrió que esto se debía a que el personal no soportaba la risa de este paciente por más de 2 meses seguidos. Comía mientras reía, deambulaba por los pasillos mientras reía, cagaba mientras reía, dormía, a la par de horas despertaba, ¿cómo no?, riendo. Y esa era la única información que Adrián tenía sobre este interno. Claro, no fue hasta tiempo después, escuchando conversaciones ajenas entre otros doctores veteranos, que descubrió que este paciente ha estado riendo por más de 10 años. Desde luego, Adrián asegura que este paciente no es ni de lejos el paciente más aterrador que haya tenido que cuidar, pero sí quizás el más extraño. Hasta donde él mismo tenía conocimiento, las personas que tenían este tipo de colapso era porque tenían una esquizofrenia gradual, hasta que llega un evento traumático que los termina o apagando o, como en este caso, explotando. Ya le había preguntado a varios miembros del personal sobre la historia de este paciente, a técnicos, doctores. Y aunque era bastante evidente que todos conocían la historia de este paciente, claro, no se la iban a contar al típico técnico novato que hace demasiadas preguntas.
Fue sino hasta un día que finalmente conoció en persona al doctor Toledo, un doctor psiquiatra anciano, muy querido y muy respetado en el gremio. Este doctor fue una gran inspiración para Adrián, para dedicarse al sector de la salud mental. Admiraba todas y cada una de las interacciones que este doctor tenía con sus pacientes, demostrando un auténtico y genuino respeto y además demostrando un cierto interés por la persona que tenía delante, ya fuera un paciente, otro doctor o incluso, en propias palabras de Adrián, por técnicos novatos insignificantes como él. Una noche, mientras Adrián estaba haciendo guardia, vio al doctor Toledo salir de la habitación del hombre riente. Esto seguramente por una evaluación de rutina. En ese momento, Adrián tenía la sensación de que podría tener las respuestas sobre la vida de aquel paciente. Respuestas que, muy amablemente, el doctor le dio. El doctor se sentó en la banca, al lado de Adrián. Ante este gesto, Adrián pudo percibir que iba a ser una historia bastante larga, y él estaba intrigado por escucharla. La primera vez que el doctor Toledo vio llegar al hospital a este paciente, muchos años antes de que sucediera el colapso, notó varias cosas en él, que era un hombre bondadoso, atento, no tuvo una infancia fácil, pero sobrellevaba las cargas de la vida con humor. Le gustaba reírse de las ironías de la vida, ya fueran grandes o pequeñas. Hasta donde el doctor Toledo sabía de la vida personal de este paciente, era que él estaba casado con una mujer hermosa, que desafortunadamente tenía depresión y ansiedad de toda la vida. Poco después de que se casaron, la mujer quedó embarazada y dio a luz a un niño sano. Por desgracia, este suceso le trajo a la mujer una psicosis posparto, empeorando todavía más sus enfermedades mentales. Todo cambió cuando este sujeto, el hoy en día residente, descubrió que su esposa había matado, desmembrado y cocinado a su bebé. El doctor Toledo hizo una larga pausa. Era una historia que ya tenía demasiado tiempo, pero no era una historia que contara todos los días. Y prosiguió. Juntos se habían comido al bebé. Juntos se habían comido a su propio hijo. Claro, él no se había dado cuenta en el momento, por supuesto, sino hasta que ya fue demasiado tarde. Adrián, sin palabras, tomándose también tiempo para procesar todo lo que había estado escuchando. Esto, mientras se escuchaba la risa aguda del paciente, haciendo eco en el pasillo desde su habitación. ¿Cuál fue el diagnóstico del paciente cuando lo conoció, doctor?, preguntó finalmente Adrián. El doctor lo miró un poco confundido. ¿A qué te refieres? Cuando lo conoció, cuando llegó a este hospital, ¿de qué lo estaba tratando? El doctor se tomó un buen tiempo para explicarlo. Hijo, él no era mi paciente. Se quitó las gafas y miró hacia abajo. Rodolfo era un médico psiquiatra de aquí, el más brillante que he podido conocer. Trabajamos juntos durante muchos años. Yo estuve aquí la noche en que lo trajeron junto con su esposa, amarrada a una camilla. El doctor suspiró pesadamente, recordando los hechos. Imagino que Rodolfo sabía que estaría a punto de perder la cabeza, y cómo no, con algo tan fuerte como eso,
que su único escape en ese preciso momento quizás era reír. Finalmente, luego de una larga pausa, el doctor miró su reloj y se levantó. Ya había pasado más tiempo del previsto. Le dio una amistosa palmada en el hombro a Adrián y se retiró, dejando a Adrián solo en el pasillo, en ese frío pasillo, únicamente con la risa distante y aguda de Rodolfo.